complace explicarles en qué consiste la estructura de nuestra dinámica de hoy y quiénes tomarán parte como ponentes, como presentadores de los distintos temas. Para Provive y para la Fundación NIM es un placer darles la bienvenida a esta Cumbre de la Esperanza. Provive es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1982 con 40 años de trayectoria. Desde su origen ha basado su labor en 4 pilares fundamentales: defensa del derecho a la vida, defensa de la dignidad humana y educación en afectividad y sexualidad. Para lograrlo apuesta a una formación integral de la persona que genere una cultura pro vida y pro familia como base para el desarrollo social. La participación activa de un gran equipo de trabajo formado por profesionales de diferentes áreas, patrocinantes, madres, padres, maestros y voluntarios, entes públicos y privados, porque comprendemos que la integración de todas las voluntades posibles pertinentes es determinante. Con respecto a la Fundación NIM, es una fundación que trabaja para reducir la desnutrición infantil mundial, primer factor causante de muerte y de severas secuelas físicas, intelectuales y psicológicas. Promueve y ofrece una alimentación en formato RUTF, listo para consumir, que incluye todas las proteínas, vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo y desempeño físico de los niños entre 2 y 18 años de edad. El objetivo es disminuir la desnutrición infantil en poblaciones vulnerables. Actualmente la Fundación NIM tiene un proyecto para atender la nutrición infantil migrante presente en la frontera colombo-venezolana y en poblaciones vulnerables de Colombia, iniciado en el barrio La Perimetral en Cartagena, y desarrolla la misión a través de 3 áreas de acción: nutrición, educación y apoyo legal. Bueno, a continuación voy a hablar de nuestros ponentes y las distintas temáticas que abordarán en sus presentaciones. En primer lugar, les hablo de Christine de Marcellus de Folmer, miembro pontificio del Consejo para la Familia, miembro pontificio de la Academia para la Vida, desde 1989 presidente de la Alianza Latinoamericana para la Familia ALAFA, desde 1981 presidente de la Asociación Provida de Venezuela, Provive. Entre 1990 y 1995 fue miembro de la delegación de la Santa Sede ante Naciones Unidas. En 1992, delegada laica a la 4ª conferencia del CELAM en Santo Domingo. Desde 1984 a 1994, presidente de la Organización Mundial para la Familia, organizó congresos internacionales para la familia en Caracas, París, Madrid, Bruselas, Viena, Brighton y Varsovia. En 1995 organizó para el 15º aniversario de Solidarnosc en Varsovia, Polonia, el simposio sobre la familia y la economía con presencia del Premio Nobel Gary Becker. Es coordinadora y coautora de la serie Aprendiendo a Querer. En 1992, fundadora del programa Leopoldo para niños con trastornos neurológicos. Entre 2002 y 2005, miembro de la Comisión Teológico-Pastoral del Concilio Plenario del Episcopado Venezolano. En 2005, miembro del primer simposio de la Iglesia y la sociedad civil sobre bioética, nuevas tecnologías y su incidencia sobre la cultura y el ambiente, en preparación de la 5ª conferencia del CELAM. Entre 1984 y 2002, ha escrito la columna central en el diario Últimas Noticias de Venezuela. Su esposo es Alberto Folmer y es madre de 7 hijos. Ella nos va a hablar de Aprendiendo a Querer, un programa que genera esperanzas. Con igual entusiasmo les presento a Edgar García, es educador, tiene mención filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello, con más de 10 años de experiencia como formador en el programa Aprendiendo a Querer, capacitando a educadores en distintos países como Venezuela, Brasil, México, Puerto Rico, República Dominicana. Como formador ha participado en diversas organizaciones sociales del país, promoviendo un trabajo de formación humana y desarrollo de habilidades para la vida en proyectos sociales, especialmente con comunidades vulnerables. Recientemente finaliza su gestión como vicepresidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, dirigiendo la Escuela de Formación y acompañando la ejecución de diversos proyectos en el marco de la arquitectura humanitaria. Está convencido de la sinergia de las organizaciones y la capacidad del ser humano
para superarse. De allí la convicción por una educación que valore al ser humano y lo ayude a su desarrollo íntegro. Edgar García nos va a hablar sobre la pedagogía de la integración de la persona humana como clave en el desarrollo y bienestar infantil. También nos acompaña en representación de la Fundación NIM el doctor Crisanto Antonio Bello Bettencourt. El doctor, nacido en Caracas, Venezuela, el 26 de septiembre de 1972, es abogado especialista en derecho genealogista, derecho de familia y derecho patrimonial. Es fundador del bufete jurídico Cefar Universal, especializado en derecho genealogista. Su experticia en inteligencia de mercados y su profundo conocimiento en genealogía ha impulsado la expansión de este despacho, que hoy cuenta con sedes en varios países latinoamericanos, en Norteamérica y Europa, beneficiando a miles de personas mediante la resolución de sus requerimientos en materia migratoria. Repito, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho de Familia en la Universidad de Salamanca de España, con doctorado en Derecho Patrimonial en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Genealogista, miembro de número y miembro de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Genealogía, miembro de número de la Academia Colombiana de Genealogía, experto en genealogías judías, debidamente acreditado por la Asociación Israelita de Venezuela, presidente y fundador del bufete jurídico Cefar Universal, abogados y genealogistas, presidente ejecutivo del grupo editorial MacPecri, director de la revista El Desafío de la Historia, todo sobre Nueva Era, todo sobre y Nueva Era, fundador del Centro de Documentación FID, fundador de la Corporación de Abogados Multinacionales y fundador de la Fundación Nutrición Mundial Infantil, NIM. Él nos va a hablar, el doctor Crisanto Bello, sobre ante la desnutrición sí hay esperanza. Y para cerrar la cita de los ponentes que hoy dan sustento a la Cumbre de la Esperanza, les hablo de Vicente Alberto Vélez D'Ambrosio, médico cirujano con especialidad en medicina estética, obesidad y metabolismo, persona con excelente formación académica, con facilidad para establecer relaciones interpersonales, proactivo, con altos valores éticos y morales basados en el respeto, cumplimiento, responsabilidad y buena actitud de servicio. Capacitado para tomar decisiones ágiles basadas en el conocimiento y la experiencia formada integralmente durante sus años de desempeño como profesional de la salud. Su experiencia laboral está compartida en la dirección científica. Sí, eso, los problemas que tenemos con el Internet en Venezuela. Pero bueno. William Harrison del Está pegado. Bueno, entonces entrenamiento de trasplante capilar automatizado y también curso de profundización en obesidad. El doctor Vicente Alberto Vélez D'Ambrosio nos va a hablar sobre el programa de nutrición infantil vital. Amigos, reitero mi satisfacción por ser parte de este evento como moderador y a continuación cedo la palabra a Cristín de. Hola a todos, estoy encantada de estar aquí en esta Cumbre de la Esperanza. Me parece una idea formidable y agradezco tanto a Cefar y a NIM por haber organizado esto y dejar que pudiéramos hablar de la gran esperanza que hay en los niños y adolescentes del mundo. Quiero agradecer especialmente a Eduardo Rodríguez también por todo lo que está haciendo para animar este programa. ¿Qué es Aprendiendo a Querer? Bueno, Aprendiendo a Querer es un programa que va desde preescolar hasta el último año de la escolaridad, del bachillerato, que les enseña
a los muchachos, a los niños primero y después a los adolescentes, cómo la vida es bella si se sigue las reglas de la antropología humana, que dice qué es lo que es bueno para el ser humano, para el muchacho o para la muchacha, para el hombre, para la mujer. Porque el ser humano está hecho para la felicidad. El ser humano está hecho para la plenitud, para la alegría, para todo lo que es la esperanza, que es una de las virtudes mayores del mundo, pues, de la humanidad. Y entonces, aprendiendo a querer por medio de un cuento, que es una novela que tiene que ver con Carlos y su prima Alicia y todo el grupo muy variado de sus compañeros de colegio, van topando en cada edad, cuando tienen 6 años, cuando tienen 7 años, las cosas que topan todos los seres humanos durante su desarrollo. Y van en maneras muy diferentes porque son muchos caracteres. Hay los divertidos, los estudiosos, los flojos, los simpáticos, los rebeldes, hay de todo, como es la humanidad. Y van descubriendo por sí mismos durante la lectura de esta novela tan simpática, descubriendo las mejores maneras de manejar las distintas situaciones que surgen en la vida, sean situaciones de amistad, de estudio, de roces dentro de su propia familia, de entender mejor a sus propios padres, y todo lo que tiene que ver con su conocimiento de lo que son los valores, su conocimiento de lo que es la vida, las relaciones humanas. Y a medida que van creciendo, esas relaciones y esas situaciones se van, como es en la vida real, complicándose y haciéndose un poquito más sofisticados. Y a la par, los lectores, los alumnos, van adquiriendo esa sabiduría que le han puesto todos los grandes expertos que ayudaron en crear esta obra. Ahí han estado psicólogos, antropólogos, especialistas del cerebro, el crecimiento del cerebro, y los muchachos gozan muchísimo. Además del texto en sí que hay para cada grado de la escolaridad, hay un manual para el docente, donde cada capítulo, porque es un capítulo por semana, lo que se requiere es 3/4 de hora por semana, nada más, para hacer esta cosa, pero durante todo el año, durante toda la escolaridad. Y cada capítulo es preparado para el docente, porque el docente actúa como un facilitador, mientras los alumnos descubren por sí mismos la verdad de la regla de oro, hacer a los demás como quisiera que te hagan. Eso es una base de humanidad que subyace todo el cuento y todo lo que pasa. Entonces, filosóficamente, muy sencillo. Y los muchachos, uno ve cómo se ponen alegres cuando ven qué sencillo es no complicarse con riñas, con celos, con rabias, con reacciones, sino que ellos tienen dentro de sí todo lo que necesitan para ser exitosos, para ser orgullosos de sí mismo, de creer en sí mismo. La meta de todo esto es hacer que cada alumno descubra el propósito de su vida, y poder ir formando a través de los años un plan de vida para que el muchacho que termina este curso
al final, ya es dueño de sí mismo, sabe cuáles son sus talentos, cuáles son sus flaquezas, su forma de ir creciendo como persona, y están contentos con eso. Una de las grandes cosas que tiene Aprendiendo a Querer es que predica la total diversidad, porque cada ser humano es diferente. Y tenemos que aprender a respetarnos a nosotros y respetar también a los demás, a ser orgullosos de nuestros talentos y apreciativos de los talentos de los demás. Admitir con toda humildad nuestras fallas y trabajar para remediarlas, y también entender y perdonar las fallas de los demás. Entonces, lo que nos dicen los docentes de este programa, primero, que a los muchachos les fascina, quieren leer el próximo capítulo, el próximo. A veces terminan el libro bien antes que la clase. Pero segundo, lo que dicen es que en los sitios donde hay bullying o hasta violencia, porque hay escuelas donde la violencia es un problema, primero desaparece eso, desaparecen los conflictos, porque todos los muchachos están sobre una misma riel, leyendo el cuento y identificándose con uno o con otro, con el chistoso o el rebelde, o el estudioso o el flojo o el deportista. Ellos se pueden identificar con esos caracteres y entender cómo encajan en la riqueza de la humanidad. Entonces, esto es un programa que trae mucha alegría a los alumnos y, por supuesto, facilita mucho para los docentes. Que tener un aula con 30 muchachos disparejos y descontentos es bien difícil. Tener un aula con 30 muchachos y muchachas contentos y queriendo expandirse y desarrollarse y con la alegría de saber que el mundo les brinda, la vida les brinda la oportunidad de ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, todo el mundo se pone alegre. Los papás nos dicen cosas muy interesantes. Nos dicen que ahora mi hijo o mi hija trae conversación a la casa. Hay cosas que quieren hablar, que han descubierto y que quieren compartir. Eso es una cosa muy bonita, porque a veces la conversación en casa se queda en lo que comiste, lo que hiciste, lo que quieres ver en televisión. Pero bello es cuando en el hogar hay conversaciones acerca de cosas mucho más trascendentales. Esa es una parte del efecto que estamos viendo. Pero otra parte muy interesante es que no hay embarazos precoces, embarazos en los colegios después de 2 o 3 años donde han tenido ese tipo de problema. Desaparece porque las muchachas empiezan a entender que su vida es importante, que ellas pueden ser lideresas, que ellas pueden hacer grandes cosas y que no son juguete del muchacho que está al lado. Y estamos viendo que también los varones están empezando a entender qué importante es el varón, qué importante como sostén de la sociedad. Ellos empiezan a verse como potenciales héroes en vez de machos que quieren lo que quieren. Y entonces uno empieza a ver una especie de idealismo que no es fabricado por Aprendiendo a Querer,
Eso está dentro de estos muchachos y muchachas, pero ellos mismos se van descubriendo a través de esta novela que está construida de una manera muy, muy inteligente, justamente para que descubran en cada edad lo que tienen que descubrir. Nosotros sabemos que lo primero que hace un bebé cuando nace es abrir los ojos y tratar de ver, tratar de sentir. Después empiezan a explorar. Después viene la edad del por qué, por qué, por qué. Esto es que el ser humano quiere saber. El ser humano quiere ser bueno. El ser humano quiere saber, conocer la verdad. Y entonces, aprendiendo a querer, se ha concentrado en eso, en los valores, en la afectividad, en la sexualidad y en lo que Edgar García va a explicar de la integración de los 3 niveles de la persona. El espiritual, que es donde está la inteligencia y la voluntad. El emocional, donde están los impulsos y las emociones, y la parte corporal, que es donde uno actúa todos los días. Esas 3 cosas, lo que yo sé y lo que yo quiero hacer y lo que yo hago, tienen que estar integrados. Y no es siempre así. Conocemos muchos jóvenes que saben que la droga es mala, saben que eso es malísimo, no se quieren drogar, pero se drogan. O X, lo mismo para el robo, para cualquier otra cosa que uno hace, hasta el egoísmo. Pero tenemos que enseñar a estos jóvenes a integrar estos 3 niveles para que lo que ellos saben y han aprendido que lo que saben instintivamente es verdad por lógica, lo que ellos quieren, que es ser gente buena, porque todo el mundo quiere ser gente buena y todo el mundo quiere poseer las virtudes como la lealtad y la responsabilidad y la valentía y la solidaridad. Todo el mundo quiere pensar que poseen esas virtudes. Entonces, aprendiendo a querer es una gran esperanza para los niños, porque les abre el futuro, les abre la posibilidad de ser la persona buena y la mejor versión de sí mismo. Así es que yo espero que nos apoyen por todos los medios a ayudar a más y más escuelas y colegios y liceos adquieran este programa, porque es una gran esperanza y una gran alegría donde llega aprendiendo a querer. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Yo creo que Edgar ahora va a explicar la pedagogía y cómo este libro, este programa, lleva eso adelante pedagógicamente. Muchísimas gracias, señora Cristín, por esa presentación que ciertamente pues, nos comenta, ¿no? Y nos abre a las ideas que queremos expresar en este momento. Voy a compartir con ustedes una presentación que básicamente quiere recoger unas ideas centrales en función de lo que ya la señora Cristín nos ha comentado y que para nosotros pues, es muy importante de cara a lo que es esta cumbre de la esperanza, de la cual agradecemos pues, la presencia de todos ustedes entre nosotros. Ciertamente, la pedagogía de la integración de la persona humana como clave en el desarrollo y bienestar infantil. Para lograr todo aquello que pues, la señora Cristín nos ha comentado y que, bueno, nosotros evidentemente lo vamos constatando en el día a día con nuestros muchachos, en todo lo que es el proceso de aprendizaje que vamos llevando con ellos,
pues ciertamente tenemos que identificar cuál es la columna vertebral de esta propuesta educativa y por qué esta propuesta educativa pues le da sentido y anima a la esperanza en el mundo de hoy. Y para eso partimos de una pregunta que creo que a cada uno de nosotros pues puede ser muy aleccionadora, porque seguramente en interrelación quienes tienen hijos, sobrinos, sencillamente viendo a todos los jóvenes que hoy día están pues bueno, en los distintos espacios de la sociedad, todos los que somos educadores o adultos o de alguna forma nos preocupamos por la juventud, pues nos hacemos esta pregunta: ¿qué proponer a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes de hoy? Partimos de una realidad que es cambiante, que una realidad que no solo hoy, sino que siempre lo ha sido. Una realidad incluso post-pandemia que ha traído unos retos enormes a nivel educativo para las familias, nos ha hecho repensar una forma distinta a todo lo que ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje y han implicado algunas premisas fundamentales para nosotros, entre ellas la de inclusión, que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás. Es uno de los elementos importantes que nos invita a abarcar y echar la mirada a nuestros jóvenes hoy. De hecho, esta globalización y todos los desafíos que nos imprime a partir de esta sociedad de lo inmediato, es la sociedad del TikTok, es la sociedad del estado del WhatsApp, en el que todo es tan rápido y que pocas veces se le da la oportunidad de reflexionar, de interiorizar, y sabemos nosotros la importancia de estas capacidades, de estas competencias en todo ser humano. De tal manera que esta realidad que hoy vivimos, esta realidad de lo inmediato, nos hace y nos muestra una necesidad inminente, que es la del sentido. Incluso en este mismo contexto que están viviendo nuestros muchachos, con tantos estímulos, con tantas ofertas que hay de fondo un elemento de búsqueda de sentido. De comprometerse por una causa, de comprometerse por elementos mucho más grandes que lo inmediato, que el aquí y el ahora. Y esto es algo muy esperanzador para todos nosotros, porque nos dice que pues, en el ser humano siempre está el germen del bien, siempre está el germen que puede prosperar, y que para nosotros como educadores pues, nos coloca frente a la gran posibilidad de llevar adelante ese camino. De tal manera que ante la pregunta de qué proponer a los niños y jóvenes de hoy, para nosotros la respuesta viene dada a partir de lo que hemos llamado, y nuestro programa Aprendiendo a Querer pues señala de una manera como eje vertical, es la pedagogía de la integración de la persona humana. Frente a estas exigencias del mundo, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, Aprendiendo a Querer se convierte en una propuesta que da fortalezas ante los vaivenes de la modernidad, ante los vaivenes, ante esta inmediatez que estamos viviendo. Para nosotros la propuesta educativa que queremos generar pues va llevando una propuesta que dinamiza al ser humano, que dinamiza a la persona, porque lo ayuda a interrelacionar, no solo con su entorno, sino consigo mismo. Por lo tanto, hay todo un proceso de autoconocimiento, de autorreflexión, y que va a ser fundamental para vivir lo que más adelante pues les comentaré, tiene que ver con ese círculo virtuoso de la humildad. De tal manera que lo que quiero hacer con ustedes en estos minutos y es poder presentarles a grosso modo esta pedagogía de la integración de la persona humana, y cómo nosotros no solo la entendemos, sino que la promovemos para poder hacer de esta una respuesta a los retos que nuestra educación, que nuestras familias tienen en el día de hoy. Esta para nosotros es la respuesta al llamado de sentido que tienen nuestros jóvenes. ¿Okay? Frente a esta realidad, la respuesta que queremos ofrecer en esta sociedad a partir de esta pedagogía de integración de la persona humana. Y para ello vamos a comenzar a ver cada uno de estos términos y cómo los comprende y cómo los comprendemos desde Aprendiendo a Querer, para poder materializarlos luego en esta experiencia que ya nos ha adelantado la señora Cristina. En primer lugar, tenemos que decir que es pedagogía, como lo señala el título. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, evidentemente genera un proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, entonces, se monta en el proceso educativo. Y al montarse en el proceso educativo, en primer lugar, reconoce la capacidad de aprender, de asimilar y de interrelacionar. Por lo tanto, es fundamental la relación entre el educador y el educando.
Ese proceso, esa interrelación que se genera y que va generando un clima educativo, pues va siendo de la pedagogía Aprendiendo a Querer un elemento característico para el desarrollo del programa. Y este elemento característico pues se desencadena en el aprendizaje de valores y de virtudes. Por lo tanto, estos valores, estas virtudes se van a constituir en la posibilidad de la persona de usar su libertad para decidir lo bueno. Y eso es un elemento fundamental para nosotros, porque al ser una propuesta pedagógica, se monta en 3 momentos de aprendizaje: conocer, acoger y actuar. Por lo tanto, esta secuencia didáctica que podríamos llamar del conocer, acoger, actuar, va dando todo el desarrollo metodológico del programa. ¿Y qué es conocer? Es el primer acercamiento que hacemos al valor, es el primer contacto que tenemos con identificar lo que queremos aprender. Si es el bien, si es la libertad, si es el valor de la solidaridad. Definir el valor es un elemento importante porque desde allí vamos teniendo un primer acercamiento. Sin embargo, sabemos muy bien, y nos lo expresaba hace un momento la señora Cristín, no solo basta que los muchachos conozcan los valores. Ya sabemos que muchos de ellos lo saben de memoria, que hemos tenido la oportunidad de estar en aula. Cuando preguntamos a los muchachos cuáles son los valores, inmediatamente los salen, los dicen y sacan hasta carteleras muy bonitas en relación a ello. Sin embargo, cuando vamos viendo conductas y decimos, mira, pero si te sabes el valor, ¿cómo es que aún sabiendo el valor no lo vives? Pues sencillamente porque no ha transitado por los otros 2 momentos que propone Aprendiendo a Querer, que es sencillamente el acoger. Entonces no es solo conocer el valor, es identificarte con el valor, es aprender el valor. Es decir, hay un movimiento desde el deseo de conocer el valor. Entonces las emociones se implican en el proceso de Aprendiendo a Querer. Y esto es un elemento fundamental porque las emociones son necesarias en el proceso educativo. Hoy sabemos que nuestras grandes decisiones pasan por nuestras emociones, de tal manera que es importantísimo que nuestros jóvenes aprendan a identificar sus emociones, a asimilar sus emociones y saber qué hacer con estas emociones. Y es por eso que el tercer momento pedagógico que propone Aprendiendo a Querer tiene que ver con el actuar. Entonces, conozco el valor, acojo el valor y actúo en función del valor. Fíjense que es interesante porque el conocer y acoger y actuar se va convirtiendo en una rutina pedagógica para nuestros jóvenes a partir de las lecturas, a partir de la práctica educativa. Y esto en definitiva va a generar una predisposición del muchacho a identificarse con cada una de las conductas positivas que le van a ayudar a él a crecer como persona. Conocer, acoger y actuar es la propuesta metodológica, es parte de la pedagogía de la integración de la persona humana, porque allí se va traduciendo todo el dinamismo y va desarrollando capacidades de pensamiento crítico tan necesario en nuestros jóvenes hoy día. ¿Por qué? Porque desde allí el desarrollo de la capacidad crítica de identificar este valor, esta conducta realmente me estoy identificando con ella, en qué medida yo puedo decir que estas actitudes, estas acciones están hablando de mí. Y con lo que hablamos con los valores, después lo hablamos también con las emociones, que nuestros jóvenes aprenden a identificar que una cosa es amor, otra cosa es enamoramiento, otra cosa es atracción, y que estas 3 palabras, aunque se pueden relacionar, no son lo mismo. Y cuando yo puedo verbalizar una palabra es porque me estoy identificando con ella y puedo aprenderme, o sea, la aprendo de manera que puedo expresarla. Fíjense que parece algo tan sencillo, pero cuando, y lo hemos visto en algunas experiencias, un muchacho de 3er grado o del 4º grado dice, es que no están viviendo la magnanimidad, lleva a un proceso de justamente de aprehensión de esta palabra, que la pueda verbalizar, quiere decir que ha tenido un acercamiento al concepto de ello y por lo tanto lo puede identificar en acciones y conductas concretas. Esto es lo que vamos buscando con Aprendiendo a Querer, que nuestros jóvenes aprendan a reconocer sus emociones y saber qué hacer con ellas y hacer con ellas en función de los elementos que les favorecen y que le ayudan al bien. En otras palabras, es la construcción del proyecto de vida.
Un proyecto de vida en función de valores que los podemos definir, que los podemos decir, pero no solo los conocemos, los aprendemos, nos identificamos emocionalmente con ellos y actuamos, proponemos conductas a favor de eso. Por lo tanto, es la primera palabra que se acerca a esta esencia del programa. Es pedagógico, porque además se monta en la estructura del desarrollo humano, lo que son esas ventanas de oportunidades que todo el ser humano vamos teniendo en la medida que vamos creciendo y vamos transitando por nuestra escolaridad. El poder montarnos en esa experiencia de crecimiento, esa experiencia de evolución del ser humano es fundamental porque además va respetando los momentos vitales de cada uno. La otra palabra que tiene nuestro título es que es integración. Es una pedagogía de integración. Pero, ¿qué es lo que integra? Ya nos asomábamos hace un momento y desde aquí es fundamental porque para Aprendiendo a Querer es necesario saber cuál es la visión de ser humano, de persona que nosotros estamos promoviendo. Y frente a una sociedad donde hay tantos modelos de realización, donde hay tantos modelos de ser humano, muchos de ellos hasta desdibujando lo que es la capacidad creadora de la persona, Aprendiendo a Querer propone una visión del ser humano desde la integración. ¿Y qué integra? Integra tres grandes niveles de acción: lo biológico, el cuerpo, esas reacciones que vamos teniendo y que todo ser humano se acerca desde la corporeidad. Pero sabemos que no solo somos cuerpo, también hay una dimensión espiritual que la representamos en forma de esta pirámide, porque lo espiritual, como bien señalábamos hace un momento, no tiene que ver para el programa con religión, sino que lo espiritual tiene que ver con la inteligencia, con la voluntad, con el deseo es la posibilidad que tenemos todos nosotros de plantearnos un proyecto de vida. Y eso solo lo hace el ser humano. Y ese es un elemento grandioso de nosotros como personas que podemos proponerle a nuestros jóvenes. Cómo el ser humano es capaz de proponerse un proyecto de vida. Y esto lo hace porque vive esta dimensión espiritual. Entonces lo espiritual para nosotros es la libertad, es la inteligencia, es la voluntad. Y entre lo espiritual y lo biológico conseguimos el nivel psicológico, que es el mundo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Lo veíamos hace un rato, cómo todas nuestras decisiones pasan también por un deseo de ellas. El casarte, el elegir alguna profesión, el elegir determinada conducta. Es decir, todo ello pasa por nuestra emocionalidad. Y hoy día sabemos que la educación tiene que considerar las emociones. Lamentablemente, por muchos años, las emociones quedaban fuera del aula. Las emociones quedaban fuera del ámbito educativo. Hoy sabemos que se integran en el proceso educativo, pero es importante saber qué hacemos con esas emociones. Y la emocionalidad tiene un componente de libertad y tiene un componente biológico. Por lo tanto, el organizar esta pirámide nos lleva a entender que los tres niveles son igualmente importantes. ¿Pero por qué es pirámide? Es pirámide porque la cúspide es la dimensión espiritual, es decir, es la que organiza todo lo demás. En otras palabras, lo que organiza mis emociones, lo que organiza mi dimensión corporal son mis valores, es mi voluntad. Por eso nuestro programa es un programa de formación del carácter. Sí, necesitamos los valores, pero los necesitamos en función de una formación del carácter. Y eso lo ofrecen hoy día muy pocas experiencias a nuestros jóvenes. Nuestros niños están a merced de eso, de lo inmediato, de lo que es vivir en el aquí, en el ahora, de lo que me gusta o no me gusta. No, sencillamente nuestro programa propone una vivencia de la voluntad, cómo inclusive educar en la postergación de las necesidades actuales para poder tener logros más altos, para poder tener logros mucho más allá de lo que es vivir lo inmediato. Y esa es una experiencia que sabemos muy bien, los que ya hemos transitado varias etapas de nuestra vida, es fundamental para el logro de objetivos, para sentirse bien y para poder plantearse la superación de las dificultades. Entonces, esta pirámide es una pirámide que es transversal a nuestro programa porque es un proceso de integración, ¿ok? Y esta integración va viviéndose desde una continua interacción, desde conocer, acoger y actuar, conocer y acoger y actuar, porque eso va organizando cada vez nuestra pirámide. Lamentablemente, en muchos episodios vemos la pirámide es invertida, y muchas propuestas que tienen nuestros jóvenes es una pirámide invertida. Es decir, lo que importa es cómo me siento en el momento y no si ese sentimiento pues tiene una repercusión positiva o negativa en el entorno. De tal manera que educar en la responsabilidad, educar en la solidaridad, implica acciones muy concretas y eso se va ayudando a partir de la organización de nuestra pirámide.
Y finalmente es una pedagogía de la integración de la persona humana. Es decir, para nuestro programa es fundamental el elemento de la dignidad. La dignidad del ser humano, la centralidad del joven, de la persona en el proceso educativo. Por lo tanto, el programa propone ideales de superación. Y esto es un elemento fundamental, porque al desarrollar el pensamiento crítico, al desarrollar el autoconocimiento, al desarrollar cada una de estas habilidades para la vida, como las llamamos, el muchacho va haciendo ese proceso de disonancia cognitiva y dice, aunque el contexto en el que estoy no es el más adecuado, aunque en el contexto en el que estoy yo no veo los mejores modelos, y no solo a nivel de familia, sino también de sociedad, a nivel de comunidad, aunque en el entorno no veo los mejores modelos, yo puedo anhelar una realidad distinta. Y eso ha sido un elemento fundamental para nosotros en los testimonios que hemos conseguido y que se nos han presentado en tantos muchachos que han pasado por el programa Aprendiendo a Querer, quienes han logrado cuestionar inclusive conductas de familia, conductas que ven en el ámbito educativo y decir, esto no es acorde a lo que me edifica como ser humano. Esto no es acorde, esta relación que tengo de amistad, esta relación que tengo de noviazgo, no me está ayudando a crecer, por ejemplo. Y eso se va logrando porque el programa va desarrollando todos esos elementos de autoconocimiento y de superación. Por lo tanto, este elemento de la persona humana y de la dignidad para nosotros no es otra cosa sino la posibilidad de dar respuesta a las preguntas vitales de nuestros jóvenes. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿A dónde voy? Preguntas que todos nosotros nos las hemos hecho en algún momento. Estas preguntas existenciales y que nuestros jóvenes hoy día están tan deseosos de conseguir fuentes para poder responderlas. Desde Aprendiendo a Querer proponemos un camino, una ruta que justamente nos va ayudando, nos va invitando a avanzar y a crecer. Este elemento de la pedagogía, de la integración de la persona humana, se va traduciendo en una cantidad de experiencias transversales en todo lo que es la propuesta formativa. Uno de esos elementos tiene que ver con la construcción de la regla de oro, la vivencia de la regla de oro. Es una regla universal. Haz al otro lo que quieres que hagan contigo. Por lo general nos las enseñaron en forma negativa, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Pero en esta psicología más positiva, en esta manera más positiva de entender al ser humano, haz al otro lo que quieres que hagan contigo. De tal manera que toda la primera base del programa va ayudando a construir aquellos elementos o aquellas competencias que van a permitir tomar grandes decisiones. Por ejemplo, el hacer al otro lo que quieres que hagan contigo va invitando a la construcción de la ciudadanía, va invitando a la construcción del bien común, lo mío, lo tuyo, lo nuestro, y de tal manera nosotros nos sentimos implicados allí. Siempre decimos nosotros en las formaciones que tenemos con tantos docentes con quienes hemos tenido la oportunidad de formar, y les llevamos a la pregunta, ¿cómo sería nuestra sociedad si todos viviéramos desde la regla de oro? ¿Cómo sería nuestra escuela si todos viviéramos desde la regla de oro? ¿Cómo sería la familia si todos viviéramos desde la regla de oro? De tal manera que fíjense cómo este continuo pensar e invitar acciones concretas de cómo vivir la regla de oro, porque recuerden, conocer, acoger, actuar, no basta conocer la regla, hay que interiorizarla y hay que generar acciones en función de ella. Entonces, a partir de 13 años de escolaridad, los jóvenes van viviendo este proceso en sus vidas y va teniendo resultados formidables. En primer lugar, para ellos mismos como beneficiarios últimos del programa. ¿Okay? Quienes ven en sus vidas la posibilidad de decidir en función de argumentos y en función de decisiones más claras. Hemos visto también el impacto en nuestros docentes, el personal educativo. Quienes han desarrollado el programa nos comentan que ellos mismos se han visto beneficiados por el programa, al sentir que crecen en conocimientos, al sentir que crecen en maneras de entender al mismo ser humano. Y hemos visto también beneficios en las familias, quienes se han acercado a los centros educativos porque descubren que sus muchachos están verbalizando realidades distintas, están confrontando realidades distintas. Y eso, fíjense que va haciendo que se dinamice esa triada entre familia, comunidad, escuela, porque el programa va ayudando a transversalizar un clima de valores en el centro educativo.
De tal manera que para nosotros la propuesta no se trata solamente de enseñar unas historias, aunque estas sean muy importantes para el desarrollo del programa. Se trata de promover una experiencia de vida, una experiencia en el que, conociéndose a sí mismo, y sabemos muy bien que esa experiencia de conocerse nos puede aplicar y nos puede llevar toda nuestra vida a respondernos esa pregunta de ¿quién soy? Y esa experiencia educativa va alimentándose a partir de acciones, a partir de la vivencia del círculo virtuoso de la humildad, donde reconozco las acciones que he hecho mal, las confronto con lo que debería hacer y promuevo acciones positivas en función de ese descubrimiento que he hecho. Y eso nos va ayudando a tener relaciones de amistad más fuertes, relaciones de amistad más leales, más sinceras, y si son buenos amigos, más adelante serán buenos novios y más adelante serán buenas familias. Entonces fíjense que todo va siendo una cadena. Por eso la importancia de un programa que va abarcando toda la escolaridad y va abarcando y montándose en esa experiencia de crecimiento en el desarrollo y aprendizaje de la persona. Es una propuesta esperanzadora porque definitivamente sabemos que nuestros jóvenes están deseosos de tener herramientas que les ayuden a tomar decisiones en la vida, decisiones que les apunten al bien, que les apunten a la construcción. Sabemos muy bien cómo nuestros jóvenes hoy día están liderando experiencias de movimientos, de organizaciones, esta generación con tanta información, con tantos medios, les hace falta contenido a todo eso. Por lo tanto, desde Aprendiendo a Querer entendemos que es una propuesta esperanzadora porque cree en el ser humano. Y porque cree en el ser humano, le propone una experiencia de vida desde la construcción de un proyecto. Y al no ser un tema, digamos, aleccionador de que tienes que aprender porque sí, sino que la misma persona va descubriendo el camino. Y eso es lo bonito del programa. Cada joven se empodera de su propia vida, se empodera de la experiencia para ir constituyendo su propio proyecto de vida, donde va integrando a su familia, a la comunidad y sus grandes decisiones. De tal manera que para nosotros este impacto pues es un gran honor y una gran alegría el poder compartirlo con ustedes, porque definitivamente en una cumbre de la esperanza, hablar de una experiencia que forma al ser humano es formar a la esperanza de nuestra sociedad, a la esperanza de nuestro día a día, a la esperanza de la construcción de un mundo en el que con tantas dificultades seguimos teniendo muchas luces, y esa mirada positiva y creadora que tenemos hoy día para todos los que de una u otra forma pues podemos intervenir en estos espacios de crecimiento y formación. Así que agradecidos por esa oportunidad. También queremos presentarles a ustedes un testimonio muy breve de unos docentes, personal educativo que se ha visto beneficiado del programa. Es un video que, bueno, tenemos en la plataforma de Global Giving, a la cual también le invitamos se puedan acercar para que lo vean y de allí conocer sobre la experiencia que estamos teniendo. Y este video pues quiere mostrar un poco lo que ha sido el impacto que hemos tenido en tantas personas que se han acercado de una u otra forma a nuestro programa. Muchísimas gracias. Nosotros desde hace 8 años aproximadamente estamos trabajando con el programa Aprendiendo a Querer, el cual ha sido de mucha fortaleza para nuestra institución, ya que no es un programa aislado, sino que integra la familia, la comunidad, la institución, el personal de la escuela. Entonces ha fortalecido ese trabajo de unión que debería existir en una institución educativa. Aprendiendo a Querer no es una materia que se ve una vez a la semana o 2 horas a la semana. Aprendiendo a Querer forma parte del aprendizaje integral, es decir, las docentes lo integran a sus proyectos de aprendizaje. Primero que nada, haciéndoles saber a los niños que dentro de cada familia hay un Carlos y una Alicia, ¿verdad? Luego de realizar diferentes lecturas, plasmamos o realizamos de manera creativa, a través de las manualidades, lo que aprendimos en cada capítulo. Una vez que llega el programa Aprendiendo a Querer, es notoria el cambio dentro de la población estudiantil. Por ejemplo, el nivel de violencia en los estudiantes bajó muchísimo. En nuestra escuela no existe el embarazo precoz. Los valores no se enseñan dando una lección, sino aprendiéndolos con el día a día.
Y al ellos estudiar con su libro esas aventuras de los protagonistas, Carlos y Alicia, que van creciendo, ellos se identifican con esas actitudes. Se expresan con mucho respeto, valores, entonces yo me siento identificado con eso. Enseñan a Alicia y a Carlos en el colegio sobre lo que es la educación sexual. Me parece una forma bastante bonita de decirlo, que no todo es simplemente sexo, sino que también tienes que buscar la persona correcta, entender de lo que es el cuidado, saber cuidarte a ti como chica, respetarte. La importancia de la amistad, del amor, construir mi futuro y lo más importante, construir mi personalidad. O sea, tratamos de que Carlos y Alicia llegue a esos hogares. Y la figura de Carlos y Alicia, detrás de ellos, hay la figura de un buen comportamiento, de un buen ciudadano. De hecho, mi hija salió de aquí hace tiempo, está estudiando ya en la universidad y todo lo aprendido de Aprendiendo a Querer lo pone ahora en práctica en el sitio donde ella se está desenvolviendo. Para mí, Aprendiendo a Querer significa amor, respeto, educación. Vivencias, porque pasan cosas que te pueden pasar en tu vida diaria, en tu hogar, en la escuela. Aprendiendo a querer para mí es aprendizaje. Aprendiendo a querer es amor. Para mí, aprendiendo a querer es educación. Aprendiendo a querer es crecimiento personal y es familia. Para mí es educación, valores. Aprendiendo a querer es una forma de vida, una filosofía de vida, diría yo. Adelante, doctor Crisanto. Buenas tardes. Bueno, estoy muy emocionado después de haber visto este video de Provive, de Aprendiendo a Querer, porque, bueno, Provive de alguna manera fue mi casa, mi origen, desde allí vengo yo aprendí allí, gracias a Cristín. Cristín se preocupó mucho por la parte intelectual de Provive y había una biblioteca maravillosa, especializadísima, allá en la Castellana, en la Altamira, donde estaba, en el Trepaima, donde estaba la oficina de Provive, cuando yo trabajaba allí como conferencista. Y bueno, allí yo empecé a formarme, leía esos libros y bueno, yo la verdad es que estoy asombrado de todo el trabajo que ha hecho Cristín, a quien admiro muchísimo, y Provive con todo el equipo. Y estoy feliz de poder estar en esta Cumbre de la Esperanza acompañados de ellos. Esta Cumbre de la Esperanza tiene una doble significación, porque nosotros entendemos que los seres humanos somos más que necesidades físicas, tenemos también necesidades espirituales. Evidentemente, lo primero es la necesidad física, porque tenemos que comer. Entonces, tenemos que llevar la nutrición a los niños, pero también está la nutrición espiritual, que es lo que hace Aprendiendo a Querer. Y lo que hace NIM es aportarles, pues, el alimento básico para que puedan sobrevivir. ¿Cómo surge todo esto? ¿O por qué surge todo esto? Bueno, aquí hay una persona que está muy involucrada en todo esto, que es Jefferson Ladera, que está involucrado en este evento, que es diseñador, y él tiene una hija pequeñita que se llama Ashley Sofía. Hubo un día que él se vino de Venezuela para Colombia y con su hijita, cargándola, pasando mucho trabajo, mucha necesidad. Y un día, pues, estaba yo en Barranquilla y estaba comiéndome un plato típico de allá, que es una papa rellena, espectacular. Pero se me acercó un niño pequeño y me dijo: por favor, señor, ¿usted me puede dar algo de comer? Era un niño venezolano. Yo le dije: claro, por supuesto, siéntate aquí, y lo puse a comerse la papa conmigo. Y entonces el niño me dice: ¿le puedo decir a mi hermana que venga a comerse un poquito de esta papa conmigo? Y entonces yo le digo: no, le dice a tu hermana que venga, pero yo le compro otra papa a ella. Entonces vino una muchacha de 13 años con un bebé en los brazos, una niñita,
y que era de la misma edad de la hija de Jefferson y se llamaba igualito a Ashley Sofía. Y yo dije, oye, no puede ser. Entonces, bueno, los niños me empezaron a contar su historia, que me pareció increíble. Me decían bueno, los papás vivían en una urbanización de Caracas que se llama El Marqués, los mató el AMPA, los niños se quedaron solos y cogieron la calle y se vinieron hasta Barranquilla caminando. Bueno, no es el único caso, son miles de casos y las cifras, las estadísticas son alarmantes, son alarmantes. De hecho, cuando empezamos a ver que hay un páramo que se llama aquí el páramo del Zumbador, aquí en Colombia, que venía la gente de Venezuela, porque los padres, ¿qué hacen? Muchos de los padres llegan a la frontera con los niños y les dicen, mire, usted sigue caminando por allí y los niños siguen solos. Pasan muchos niños así. Hay niños, diariamente mueren muchos niños de inanición en este páramo Entonces, bueno, nosotros de alguna manera quisimos ayudar y creamos, pues, NIM como nutrición infantil al migrante, que venía un poco de la mano de la labor que hacíamos en Cefar Universal, que es la empresa en la que estoy trabajando, que fundé en España para ayudar a las personas a poder obtener pues su nacionalidad española o portuguesa o italiana. Nos dedicamos al tema de migración. Entonces yo veía, hemos ayudado a tantas personas a obtener un pasaporte español, un pasaporte portugués, y son personas que pueden migrar con comodidad, con todas las comodidades del mundo. Entonces yo dije, bueno, estas personas de alguna manera pues tienen que estar conscientes, yo mismo, yo ya tengo mi pasaporte español y con el pasaporte español puedo entrar en todos los países fácilmente y cómodamente. Estos niños migrantes, pues no. De todas maneras, nos pusimos a pensar que era injusto solamente ayudar a los niños migrantes. Por eso pensamos que NIM, además de ser nutrición infantil para el migrante, también es nutrición infantil mundial. Tiene la esperanza de ser nutrición infantil mundial. ¿Por qué la esperanza? Porque la esperanza, yo veo siempre la esperanza unida pues a la misericordia. Yo creo que eso tiene que ver con que cuando yo era pequeño siempre rezaba la salve y la salve dice, vuelve a nosotros tu ojos misericordioso, esperanza nuestra. Y entonces tenía esas dos palabras como unidas. Entonces, la cumbre de la esperanza me parece que es espectacular porque la esperanza de verdad que cuando nosotros vemos que de cada 3 niños en el mundo, 2 sufren desnutrición. De cada 3, 2 sufren desnutrición. ¿Qué ocasiona la desnutrición en los niños? Ocasiona la muerte. Se mueren. Se mueren y ya no los podemos ayudar. Y ocasiona también secuelas graves. Entonces, pues bueno, tenemos que ayudar para poder tener un futuro, un mundo en el futuro. ¿O qué vamos a tener? Un futuro con personas que sufren las secuelas de la desnutrición infantil y las pocas que sobrevivieron. Porque mueren muchos. Fíjense, mueren diariamente. ¿Cuántos niños creen que mueren diariamente por desnutrición en el mundo? 50, 100, 7,000, 7,000. O sea, hace medio millón, cuarto de millón al año. Es decir, son unas cifras alarmantes. Son unas cifras realmente alarmantes. Aparte de esto, pues bueno, como yo les decía, yo creo que sí hay esperanza ante todo esto. Porque cuando comenzamos con esta fundación de NIM, de Nutrición Infantil Mundial, la gente, de verdad, las personas lo entienden y ayudan y colaboran. Yo creo que la esperanza, pues, que es lo último que tenemos que perder, la esperanza siempre nos debe acompañar. La esperanza está allí porque yo he visto cómo realmente las personas sí quieren colaborar, quieren ayudar. Y la verdad es que es la única manera
con que cada uno de nosotros concientice que tiene que ayudar, que tiene que tomar una acción y empezar a hacer las cosas. Eso es la esperanza. La esperanza es tomar conciencia de que necesitamos construir un mundo mejor. La esperanza es, mira, tengo este niño aquí, yo le tengo que ayudar a que se alimente, porque si no se alimenta se va a morir o va a sufrir mucho, y además lo tengo que formar, le tengo que dar la formación. Entonces, sí hay esperanza. Yo voy a dejar esta intervención hasta aquí, porque entiendo que vamos un poco retrasados, y le voy a dar el paso al doctor Vicente Vélez, a quien quiero mucho, es mi amigo, le tengo mucha confianza. Él me ha ayudado a que desarrollemos estos productos que son, él es médico y tiene también pues esta misma vocación de servicio y de ayuda a los demás. Hemos desarrollado en conjunto, ella nos hablará más sobre esto y sobre otros temas, pero un alimento que es una nutrición que puede ayudar a salvar la vida de estos niños y viene empacado en unos sobres que son muy fáciles de transportar. Entonces, es una ayuda que es muy efectiva. Yo le quiero dar, pues, bueno, el paso al doctor Vicente Vélez. Por favor, Vicente, adelante. Gracias, Crisanto. Muchísimas gracias por la invitación a esta maravillosa Cumbre de la Esperanza. Para mí es un honor y un placer acompañarles. Quiero hacer una breve presentación, luego del inconveniente técnico que hubo inicialmente, pues obviamente por motivos ajenos a la voluntad de todos. Mi nombre es Vicente Vélez, soy médico, vivo en Colombia. Tengo más de 20 años de experiencia en desórdenes metabólicos, obesidad y nutrición infantil. Estoy acá por el gran aprecio que tengo al doctor Crisanto, por la gran admiración a su labor como colaborador a la idea de la creación de esta fundación infantil para la nutrición de migrantes, inicialmente, y luego de nutrición infantil mundial. Como director científico de laboratorios Nutraceutics, hoy aportamos a este lindo proyecto el programa de nutrición infantil Vital. Vamos a tomar esta connotación de Vital porque literalmente lo que buscamos es una solución que salve vidas. El elemento como tal, el elemento que entregaremos, este elemento que es un alimento listo para el consumo humano, como alimento listo para el consumo, es un salvavidas para estos niños que se encuentran en la peor calidad nutricional. Y pues una de las etapas más importantes de la vida es la primera infancia. Primera infancia está determinada entre los 0 y los 5 años, la infancia entre los 6 y los 11, y la adolescencia entre los 12 y los 18. Con este alimento abordaremos todas esas 3 etapas, pero nos vamos a enfocar mucho más en la primera infancia. La primera infancia es la más importante, es en la que se producen los grandes y permanentes cambios que determinan la vida del individuo. Por esto, la nutrición infantil es vital. Como definición de nutrición infantil, vamos a referirnos a ella como básicamente se refiere a la nutrición infantil a los alimentos que consume un ser humano, un niño en esta etapa de su vida para recibir los nutrientes que son necesarios para vivir. Los nutrientes que todos los conocemos son las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos, la grasa, los minerales y el agua. En este momento de la vida no podemos prescindir de ellos de ninguna manera porque siempre generarán grandes problemas, grandes secuelas que luego traerán una serie de complicaciones muy evidentes a este individuo. Normalmente estos nutrientes están presentes en una alimentación balanceada, que en una situación ideal están, pero que hoy lamentablemente no es común por la problemática social y económica que atravesamos globalmente. Hoy estamos frente a este nuevo reto, que hoy enfrentamos de la mano de la Fundación NIM, en cabeza del doctor Crisanto y en unión a la Fundación Provive, que hoy me alegra inmensamente pues tener de la mano y su programa Aprendiendo a Querer en cabeza la doctora Vollmer. Me alegra compartirles que pues nuestra meta es ayudar a estos niños que no tienen esa oportunidad, niños que están en la pobreza extrema, en la pobreza crítica. Fit Kids, que es el nombre del alimento que fabricamos en laboratorios
Nutraceutics es un producto salvavidas. El enfoque de este producto está diseñado como una base a la necesidad nutricional que tiene esta primera infancia de la que venimos conversando y que se encuentra en desventaja, en evidente desventaja. FitKids es un alimento listo para el consumo humano. Está fabricado a base de crema de maní enriquecida con vitaminas y minerales y está enfocado en niños con desnutrición. Esa es la primera premisa que genera este elemento, que es básicamente un salvavidas para la población. Los índices de pobreza crítica o pobreza absoluta que están alrededor de nuestros países están cerca al 10% de la población en países cercanos. Eso es una cifra absolutamente alarmante y arrojamos con eso una cifra luego de más o menos 1 millón de niños en pobreza extrema. No estamos hablando de casos de nutrición que son mucho más altos, sino de pobreza extrema, y en ellos, lamentablemente, la variable se sale de cualquier margen natural porque no tienen cómo alimentarse, no tienen ni siquiera la capacidad de tener un tiempo de alimentación al día. Entonces, basado en esta premisa, contando con una amplia experiencia como empresa nuestra, Nutraceutics, en la recuperación nutricional a través de entidades privadas y públicas, quiero compartirles un poco que tenemos ya el manejo de fundaciones privadas en el distrito de Barranquilla, Colombia, en el departamento del Atlántico, de Bolívar, de Cundinamarca, del distrito capital en Bogotá, inclusive con más de 150.000 individuos atendidos como poblaciones fijas y flotantes de estas entidades privadas y públicas de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Bolívar, con más de tal vez 300.000 individuos atendidos como programas de gobiernos locales para recuperación nutricional. Estos son niños que sí tienen alimentos, que sí hacen parte de, digamos, de unos estratos que logran tener alimentos al día, pero que hacemos parte de un programa de recuperación nutricional, de llevarlos al estado ideal de nutrición. Entonces, en estos planes de alimentación escolar, como les comenté ahora, tenemos, digamos que resultados increíbles, emocionantes, definitivamente gratificantes como aporte a la humanidad, y pues que creo que con la ayuda de la Fundación NIM le apostamos a una vida libre de secuelas para estos niños, libres de secuelas físicas, de secuelas cognitivas, secuelas que van a limitar a estos individuos a tener un desempeño adecuado el resto de su vida. Nuestro fin definitivamente es aumentar la esperanza. El nombre de esta linda cumbre que se lleva hoy a cabo, esperanza para las madres, esperanza para las familias, esperanza para los niños, esperanza que son para ese futuro del mundo con el que le apostamos hoy a un mundo mejor, un mundo más feliz, un mundo lleno de esperanza y bienestar para nuestros niños. A continuación, quiero presentarles un video testimonio de la Fundación para la Nutrición Infantil Mundial y les agradezco nuevamente por la invitación y por su interés. Hola, estamos ahí todavía. Bueno, agradecido con todos los expositores, agradecido con todos ustedes. Realmente esto ha sido una sucesión de temas y de exposiciones de grandísimo interés, además con una lógica y una coherencia de integración entre uno y otro punto. Me corresponde muy someramente, muy sintetizadamente, hacer un balance, hacer un cierre y en el estricto orden en que han
hecho sus presentaciones nuestros ponentes. Quiero retomar de Christine de Marcellus de Folmer el relieve que le da a la condición del docente como facilitador en la labor de integración, la idea de que los alumnos aprendan la regla de oro de hacer a los demás lo que quieres que te hagan, tener dentro de sí todo lo que necesitan para descubrir el propósito de su vida, para forjar un plan de vida, para ser exitoso en el crecimiento. Porque quiero decir humildemente, en lo que yo he podido observar y seguir, es que en cada una de sus presentaciones está la atención por conformar ese perfil de persona integral que apunte al liderazgo, que apunte a la construcción de su propio proyecto de vida, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista espiritual. Predicar la diversidad, tener como efecto esa nueva dinámica en la familia, en la comunicación, como lo destacaba Christine de Marcellus de Folmer, y esa manera de valorar la vida. Me parece que además va muy enlazado con el resto de estas propuestas que hemos escuchado en las acciones a propósito de la Cumbre de la Esperanza. Quiero destacar por parte de Edgar García, en su alusión a la integración de la persona humana, la importancia de la inclusión, que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás. Y me pareció muy interesante la importancia que él le da en la dinámica que vemos hoy en día en los distintos modelajes de realización, aquello de la inmediatez, de la superficialidad, que nos tiene que hacer buscar el sentido, el compromiso con una causa, ir más allá del aquí y el ahora. La generación de fortalezas ante los vaivenes de la inmediatez, la necesidad del autoconocimiento para generar el círculo virtuoso basado en la humildad. Y repito que entre tantos modelos de realización, aprender a querer trabaja la integración de lo espiritual, lo psicológico y lo biológico. Que cada joven pueda vislumbrar el potencial que tiene y en este sentido la perspectiva y los caminos que están por delante. Con respecto al doctor Crisanto Antonio Bello Bettencourt, bueno, me pareció muy interesante todas las alusiones que hacía, porque también quiero rescatar y destacar el gran poder de mensaje que hemos visto en los distintos testimonios que han hilvanado unas y otras ponencias, pero estoy profundamente impactado con todo lo que reveló Crisanto Bello con respecto a la nutrición infantil en el caso del migrante, estas formas de migración que son un tema que de manera alarmante crecen como una suerte de bola de nieve a los intereses del planeta, y aquello de que de cada 3 niños en el mundo, 2 sufren de desnutrición, con todo lo que deja como secuela, secuelas graves de todo punto de vista, incluyendo la muerte. Y la esperanza es tomar conciencia de que necesitamos un mundo mejor, palancando este propósito a través de la formación. Y al final escuchábamos al doctor Vicente Alberto Vélez D'Ambrosio, concentrado por supuesto en su condición profesional, en su línea de trabajo, de investigación, el tema de la nutrición y cómo él enarbolaba la diferencia que hay en el territorio de la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Yo como comunicador social y como voluntario sumado a esta causa que me da la primera experiencia de ser moderador de la Cumbre de la Esperanza, siento desde mi rol en los medios de comunicación que somos agentes de difusión, que estamos en deuda con ustedes. Ese es un acto de reconocimiento por el que debemos pasar. Y quiero humildemente ponerme a la orden para ser una herramienta que pueda resultar de utilidad a todo lo que ustedes han planteado acá en acciones, en propuestas para elevar el nivel, la dimensión de vida de los niños y los adolescentes desde un punto de vista de integración. Quiero agradecer a todos los ponentes su presencia, a todas las personas que nos han seguido desde distintos países. Considero que fue una dinámica muy activa, muy ágil y muy interesante. Repito, hubo una compenetración
en los distintos temas y al final redunda en un material que estoy seguro se convierte en un documento de gran utilidad para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos y espero que la Cumbre de la Esperanza se fortalezca en el tiempo, en las distintas ediciones que infinitamente se repetirán para mantener el rumbo de esta inquietud que todos ustedes representan. Gracias por estar sumados a estas causas. Buenas tardes. Eduardo, muchísimas gracias. Te quiero pedir que le digas a Jefferson que cierre nuestra Cumbre de la Esperanza con el video que ya está preparado. Y muchísimas gracias por todo tu colaboración. Con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Y desde Guadalajara, España, con bastante calor, me decía. Así es, calor humano. Qué bueno. Bueno, Jefferson, para el punto final, lo has escuchado. Cerramos entonces con el video pendiente. Gracias a todos. Hola, soy Catalina Cubides, la directora de la Fundación NIM, Nutrición Infantil Mundial. La primera idea, la esperanza, que la hacemos realidad con nuestras acciones y trabajo en equipo. Hay un delay. Ayúdanos con tu aporte a la solución de los problemas y la construcción del futuro que queremos y necesitamos para nuestros niños. El cambio depende de ti y de cada uno de nosotros, que trabajemos juntos para lograr un mundo mejor para todos nuestros niños. Hoy quiero invitarte a que nos apoyes en este esperanzador desafío, y es que nos ayudes a transformar la vida de nuestros niños. No permitamos que los problemas nutricionales, que los problemas de aprendizaje hagan que las ilusiones y los sueños de nuestros niños se frustren. Ayúdanos a que todos estos niños crezcan libres de secuelas, que les demos las herramientas suficientes para que ellos fortalezcan sus valores. Tu aporte es muy importante para nosotros. Dona con amor y acompáñanos en este hermoso proyecto de esperanza. Seguramente has escuchado más de una vez que la esperanza es lo último que se pierde. Y qué bueno que sea así. Además de ser una virtud, pues es ese estado de ánimo en el cual lo que anhelamos, lo que soñamos, lo vemos como posible. Y es que es sinónimo, por supuesto, de entusiasmo, de optimismo, de impulso, de energía. Y definitivamente la esperanza, sumado a el trabajo y la constancia, son la clave para obtener nuestros objetivos. Sigamos en esperanza, sigamos esperanzados, porque la esperanza es ese lugar donde todos podemos encontrarnos. Yo creo que la esperanza no es algo en sí misma, es un camino hacia algo más. Es esa ilusión, esa esperanza de que algo cambie, de que algo mejore, pero no puede quedarse solo en ese deseo, tiene que concretarse, tiene que, como buen camino, llevarnos a alguna parte. Así que creo que tiene que estar acompañada de otras cosas como voluntad, como compromiso, como trabajo, hasta de cosas como negociación. Entonces creo que la esperanza se nutre de todas esas cosas y se va renovando, porque una vez que conseguimos ese cambio, nos animamos a cambiar algo más, nos animamos a mejorar otra cosa. Así que la esperanza no se pierde porque se renueva, se va convirtiendo en otra cosa, se va transformando continuamente una vez que vamos logrando el cambio juntos. Bueno, muchísimas gracias también por este video. Por cierto, me estoy reencontrando virtualmente con mi querido Roberto Rodríguez, compañero de estudios. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo Eduardo estudió con Roberto Rodríguez? Lo que pasa es que era mi segunda carrera y yo le llevaba un promedio de 14 años a los muchachos de esa generación. Fue una experiencia fascinante. Amigos, a menos que haya otra indicación, entiendo que ahora sí llegamos al final del evento. ¿Es correcto? Porque me pidieron que me reincorporara. Bueno, agradecido de nuevo, agradecido. Todos los que han participado lo han expresado con mucha claridad. ¡Epa, Roberto! Lo han manifestado con mucha claridad, como lo decía Roberto, voluntad, compromiso, trabajo.
que al final esa ha sido otra línea constante en el mensaje, la integración. Tiene que ser el andar en distintos caminos de manera simultánea para lograr los propósitos de altísimo nivel aspiracional como los que se han planteado. Ante grandes metas, grandes esfuerzos y por supuesto mancomunar todo eso que ha quedado claro en la Cumbre de la Esperanza. Gracias de nuevo a todos y para mí ha sido un placer contar con la presencia de todos ustedes. Hasta pronto.